Queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado en la primera lectura del libro de Samuel aquellas palabras que nos ayudarán a comenzar este día. Dice que es más agradable a Dios la obediencia que el sacrificio. Es más agradable a Dios ver a sus hijos cumplir sus mandamientos que hacer sacrificios en la fe. Qué importante es la obediencia para el cristiano en su vida cotidiana. Obediencia de los hijos hacia los padres. Obediencia de los esposos mutuamente. Obediencia en la familia. Obediencia en el trabajo. Obediencia de todos los días. La obediencia en el cristiano es tan importante que para Dios es más importante que sus hijos cumplan los mandamientos a que hagan sacrificios. La vida del cristiano es una constante acción de obediencia, porque en nuestra fe el Señor nos dice que todos aquellos que cumplen los mandamientos son parte de su familia. Todos aquellos que cumplen los mandamientos de Dios acatan la voluntad de Dios. Pero los mandamientos de Dios no son una imposición como lo era la ley de Moisés, como la era la ley judía. Los mandamientos de Dios se aceptan por amor, se aceptan por servicio, se aceptan porque pertenecemos a la familia de Dios. Los mandamientos de Dios se cumplen para obtener salvación. Aquellos que aceptan y cumplen la voluntad de Dios se salvarán y vivirán en paz. Aquellos que no cumplen con la voluntad de Dios se condenarán y vivirán en violencia. Este mundo muchas veces parece ser que no obedece los mandamientos de Dios. Cuando Dios dice que la vida humana es sagrada, los gobiernos aceptan leyes a favor del aborto, a favor de la eutanasia, mientras el mandamiento de Dios dice y nos dice a cada uno de nosotros que la vida humana es sagrada. Mientras la voz de Dios dice que el matrimonio cristiano es sagrado entre un solo hombre y una sola mujer, los gobiernos promueven leyes en donde se promueve el matrimonio igualitario y las ideologías de género. Pero esa no es la voluntad de Dios y no es lo que nos dictan sus mandamientos. La voz de Dios y su voluntad nos dice que debemos de buscar la paz en la guerra. Muchos gobiernos y líderes parecen que más bien promueven las guerras y la violencia. La voz de Dios nos dice, su voluntad nos dice que cada uno de nosotros debe de trabajar por la paz, debe de trabajar por la reconciliación, debe de trabajar por el bien común. El mundo parece ser que no le interesa escuchar esta voz ni cumplir estos mandamientos. Pero para el cristiano, los mandamientos de Dios son su vida, son su salvación. Los mandamientos de Dios no son letra muerta, son espíritu y son vida. Es la vida del cristiano, es nuestra vida, es lo que nos da la salvación. Honrar a padre y a madre, adorar a un solo Dios, no matar, no robar, no permitir actos impuros, no desear los bienes ajenos. Son los mandamientos que nos dan vida, que nos dan la vida eterna. Aquellos que los cumplen, se les dará la vida eterna. Aquellos que los rechazan, se dirigirán a la condenación. Este mundo parece ser que ha preferido el otro camino, el camino del rechazo de estos mandamientos. Pero nosotros, con el cumplimiento diario, nos encaminamos
a ser benditos por Dios al cumplir los mandamientos. Ojalá que nuestra vida entera sea la vida de los que cumplen los mandamientos de Dios, porque para Dios es más importante la obediencia que los sacrificios. Amén.